yo voy a darle la bienvenida a Agustín. Hola Agustín, gracias por estar con nosotros y gracias por tocar este tema que a mi entender es un poquitito delicado todavía. ¿Estoy en lo cierto? Estás en lo cierto. Muchas gracias por la invitación primero, Gabriela, el equipo. La verdad que es un tema tabú y es un tema que hace un par de años ya está empezando a cambiar las características. Las consultas están siendo un poco más habituales y no tan rebuscadas o nos llegan de una forma más clara. Bueno, estamos hablando de la disfunción eréctil y contanos qué es, cómo es el abordaje, cuál es la sintomatología que el hombre, o la situación que el hombre debe pasar para creer que tiene algún tipo de este problema. Bueno, en sí la disfunción eréctil es la incapacidad que tiene el hombre para poder tener una erección que le permita completar su relación sexual. Quiere decir que no es solamente, digamos, no poder llegar a una erección total, sino que muchas veces esta no llega a estar el tiempo suficiente para que el hombre pueda eyacular, por ejemplo. Entonces, bueno, en este caso está teniendo una disfunción eréctil. ¿Cuántas veces debe repetirse esta situación para considerar que no es un problema del momento, porque tal vez tuvo un mal día, estuvo angustiado y demás? Entonces, ¿cuántas son las veces que deberían repetirse para decir esto ya deja de ser algo ocasional? Bueno, ocasional puede ser en cualquier persona de cualquier edad, pero en personas que esto se da frecuentemente y que no lo pueden solucionar por otros medios, más o menos 5 o 4 veces en los últimos meses, sí ya requiere una consulta con un profesional. Y, ok, llega la persona al profesional. ¿Qué tipo de estudios o análisis se le hacen, si es que hubiera análisis, para detectar esta patología? ¿Es una patología? Es una condición. Es una condición. No es una patología y hasta que no se demuestre sigue siendo una condición. Tiene distintos factores por los cuales se puede dar, por eso es tan importante y uno de los ejes de 6 es justamente tener un acompañamiento desde la primera consulta. Quiere decir que la primera parte del tratamiento es la primera consulta y eso es lo que hay que combatir para que no sea un tabú. Muchas veces los pacientes vienen súper preocupados o angustiados o piensan que ya no hay solución o tardan mucho en buscar la solución justamente por miedo o por inseguridades. Sin embargo, en una primera consulta ya podemos saber si el paciente es para derivar a la parte psicológica, si el paciente es para derivar a la parte clínica o el paciente tiene una patología que requiere un tratamiento. Dentro de estos puede ser tanto médico, ¿sí?, con medicación, o quirúrgico. Entonces es muy importante la primera consulta, poder conocerlo, poder acompañarlo y derivarlo al profesional indicado. ¿En qué momento de su vida debe estar ese paciente para hacer la consulta? Y me refiero específicamente a qué edad debe tener, porque entiendo que una persona con, no sé, 60 años, que es una persona activa todavía, y una persona de 30 o 40 no es lo mismo. En cuanto a que si esta situación o esta condición se le presenta, ¿es más normal cuando tiene más edad? Obviamente que es más frecuente con el aumento de edad que empieza a tener una disfunción eréctil progresiva y principalmente que las erecciones no tengan las mismas características por ahí de un chico de 20 años, una persona de 30 años. Eso es habitual, es normal y es fisiológico. Sin embargo, lo que no hay que normalizar es que personas de más de 60 años no puedan tener una erección efectiva o no puedan tener relaciones sexuales. Eso no es así, ellos deberían poder y es la necesidad de ellos la que plantea la consulta. Y también quiero llevar digamos, tocar este tema en que pacientes jóvenes que están sufriendo esto, una disfunción eréctil, tienen que ir a una consulta porque no siempre es algo fisiológico y a veces es algo psicológico. Y para eso también tenemos psicólogos para tratarlos y no necesariamente ese paciente dice, no, yo soy joven y como probablemente no me voy a operar, no consulto. No, tiene tratamiento y muchas veces el tratamiento puede ser médico o psicológico. ¿Sabes qué? Me parece fantástico poder hablar de este tema con vos, bueno, con un profesional médico y en la pantalla y tocarlo como si estuviéramos hablando de cualquier otra patología, porque ya a esta altura de la vida uno, ¿no? Venimos de una situación de pandemia donde estuvimos dos años encerrados o más, la vida es otra, uno tiene que relacionarse de otra manera y tener menos tabú y poder hablar los temas con total libertad. Entonces, te hago una pregunta que tal vez suene un poco rara, pero ¿una disfunción eréctil habla de calidad o cantidad? Y me refiero con esto, una persona
puede tener, ¿cuántas erecciones es normales que tenga al día o cuántos no es normal que tenga al día? Mira, la disfunción eréctil no nos vamos a basar en la cantidad de veces que la persona está queriendo tener una erección y no puede. Sí nos basamos en que la persona cuando quiere tener una relación sexual pueda tener una erección que se mantenga en el tiempo y que le permita completar su, digamos, su relación sexual o sus relaciones. Entonces no hace falta porque, digamos, no estamos hablando de cantidad de veces que tiene que tener la erección, sino que cuando la quiera tener, la pueda tener hasta el final y pueda llegar hasta eyacular. Perfecto. Juntamente esta es una parte importante para poder, en muchos pacientes que quieren ser padres, ¿sí?, que puedan completar esa relación. Eso te iba a preguntar, y en el caso de la eyaculación, el volumen, no sé si se dice volumen, de semen que, sí, que el hombre eyacula, ¿tiene que ver, está relacionado con un problema de disfunción? Y en el caso de que una persona tuviera algún problema, ¿esto afecta a la procreación? Bueno, en sí la disfunción eréctil va por otro lado de la calidad del semen y los espermatozoides que lleve. ¿Qué quiere decir? Una persona puede tener unas características de los espermatozoides totalmente correctas en volumen y en calidad del espermatozoide, o sea, podría procrear, pero no tiene una erección suficiente para poder completar la relación. Entonces, van por lugares distintos. Obviamente que una persona que tiene una disfunción eréctil va a tener más complicación para poder completar eso, ¿sí? De hecho, nosotros hacemos dos estudios, digamos. Por un lado, cuando nos vienen, hacemos una cavernografía dinámica, que es para ver cómo corre la sangre dentro de los cuerpos cavernosos. Ahí estamos hablando específicamente de la función eréctil del paciente. Y por otro lado, se hace un estudio del semen para ver la calidad de los espermatozoides, la velocidad, la cantidad que hay por mililitro de semen. Entonces, tratamos los dos, pero van por lugares distintos. O sea que una persona puede tener algún inconveniente en procrear, pero no tener disfunción eréctil. Exactamente. Bien. Sí. ¿Hay alguna patología clínica crónica de la persona, del hombre, que afecte o que conlleve una disfunción eréctil? Bueno, hay varias. La más común y la que más me gustaría remarcar es la diabetes. Sí, claramente la diabetes tiene una relación muy continua con la disfunción eréctil, especialmente en los pacientes más adultos, porque esto es una patología que es crónica, que va deteriorando tanto nervios como vasos, y bueno, son justamente los dos factores que ayudan a una buena erección. Entonces, esta patología crónica que va deteriorando de a poquito hace que ya cuando lleguen a la adultez esos pacientes tengan unos daños muchas veces irreparables, y es la primera pregunta que yo le hago, por ejemplo, cuando vienen por una disfunción eréctil en pacientes adultos. Ok. El tema de la diabetes sabemos que, bueno, ocasiona un montón de problemas en el caso de no tratarse y no tratarse a tiempo. Tiene que ver con la sangre, ¿por qué afecta a...? Específicamente por la vasculopatía y las neuropatías. Esas son principalmente los dos factores dentro de la diabetes crónica que van a afectar a la disfunción eréctil o a la erección del paciente. Hablemos de los tratamientos. Dijiste al principio que en la primera consulta y en esa entrevista ustedes ya saben si el paciente va derivado a la parte psicológica, a la parte clínica o más luego a la cirugía. Contanos un poquito cómo es cada una, de qué consta y cómo son los tratamientos. Bueno, claro, en la primera consulta se hace lo que vendría a ser como un triage. Entonces vemos las características del paciente, los síntomas que nos da, y según eso vamos a derivarlo a los distintos profesionales. Sin embargo, muchas veces antes de derivarlo al profesional utilizamos o requieren estudios. Como te decía, uno de los estudios para disfunción eréctil muy conocido es el estudio de los cuerpos cavernosos, que son justamente los cuerpos eréctiles del pene. A veces algún flujo venoso anómalo, por ejemplo, hace que la sangre salga por un lugar que no debe, y eso lo podemos diagnosticar con ese estudio. En ese caso el tratamiento es quirúrgico, lo que hacemos es obliterar esas venitas y la erección mejora. En otro caso vemos que la patología parece ser algo más psicológico.
En ese caso, primero va a un tratamiento con nuestro sexólogo o sexóloga y eventualmente después irá derivado a otro profesional si hace falta. Te hago una consulta. A nivel psicológico, ¿puede ser que alguna persona que haya tenido algún trauma de chico, de violación o alguna cosa que sea pesada, por llamarle de alguna manera, ¿no?, pueda tener un problema Sí, totalmente, luego? totalmente. No te diría que es lo más frecuente, pero sí es total, digamos, se da y por eso es que queremos tener siempre, y nos parece que es importantísimo, tener digamos, que sea interdisciplinario el tratamiento de esto. ¿Por qué? Porque muchas veces si yo voy a verme solamente con un sexólogo él probablemente va a agotar todo lo que tenga en su haber en la parte sexológica. Y una vez que quiera derivar, tal vez no va a tener, va a decir, bueno, anda con el cirujano o anda con el urólogo y por ahí no comparten los mismos... Pero no solucionan el problema de base, tal vez, Sí, si el tema es psicológico. sí, claro, y a veces hasta se pierde el paciente, porque a veces hay que mandarlo al urólogo para descartar algo, alguna patología, y que vuelva. Entonces, cuando nosotros derivamos a otro profesional y le perdemos el seguimiento, el que pierde ahí es el paciente. Claro. ¿Entendés? Por eso nosotros queremos en 6 tener todo junto, que el paciente pueda venir y ahí mismo tenga urólogo, proctólogo, sexólogo, cirujano y que el paciente esté con una atención personalizada e integrativa. Y también sigo con el tema de lo psicológico, la expectativa. Sí. Se me hace que es una condición o un aditamento que puede favorecer o no al momento no sé si por ahí conlleva a un problema de disfunción eréctil, pero digo, a veces uno le pone tanta expectativa a una situación que automáticamente hace que esto fracase. No, totalmente. Las expectativas por ahí irreales que tiene el paciente, ya sea por ahí por una sexualización que hay de muchos de los medios, por la misma pornografía que se ve, que son cosas totalmente irreales, también eso es un peso que lleva el paciente y que piensa que una erección tiene que ser como en las películas y realmente esa no es ni la realidad, ni a lo que podemos llegar, ni lo que buscamos. Y dentro de lo que charlábamos de que esto deje de ser tabú, yo siento que últimamente, o en los últimos años, por suerte, está dejando de ser tabú, pero también hay un acúmulo de información no calificada. Y eso termina siendo una desinformación a largo plazo. ¿Por qué? Porque esto realmente es algo que deberíamos tratarlo normalmente, que se debería educar en muchos lugares, pero también hay profesionales que nos dedicamos a esto, que estamos preparados para esto y que ante una patología o ante una condición está bueno poder dar la parte médica, digamos, de esto o lo que sabemos, o lo que estudiamos, o la parte psicológica realmente. Y en un momento en que mucha gente está hablando, a veces se habla de la experiencia, la cual ayuda, pero no es suficiente. Bueno, Agustín, hablemos ahora del tratamiento quirúrgico. Algo mencionaste ya, pero contanos específicamente a qué se refiere el tratamiento quirúrgico y yo te agrego como pregunta si hablar de quirúrgico significa hablar específicamente de una prótesis peniana. Bien, no necesariamente es directamente a la prótesis peniana, sino que el tratamiento quirúrgico, como te había dicho antes, puede llegar a ser algún escape venoso, que lo vemos por el diagnóstico, y eso solamente obliterando las venas tenemos una mejor erección. Entonces, por un lado tendríamos ese tratamiento quirúrgico. Bien. Sin embargo, lo más habitual y en personas más adultas es la prótesis peniana. La prótesis peniana es una cirugía que dura entre 2 y 3 horas, que lo hacemos en un sanatorio y que el paciente a las 3 semanas más o menos ya puede retomar su actividad sexual, así que te diría que es una cirugía muy efectiva. Puede ser maleable, digamos, podemos utilizar prótesis maleables, las cuales directamente si lo colocamos hacia abajo quedan en esa forma y si lo colocamos para arriba para poder tener relaciones quedan de esa manera. ¿Sí? Son prótesis fijas de una silicona dura con un núcleo de metal, digamos. Y lo otro son las prótesis inflables, que también son muy conocidas, que tienen un reservorio de solución fisiológica que hacen lo mismo que haría el cuerpo cavernoso cuando se llena de sangre. Así que esas son como las dos opciones que tenemos a la hora de poner una prótesis peniana. No sé si te pasa a vos, tal vez como profesional médico y específicamente del tema no, pero a mí en lo personal sí me pasa y conozco mucha gente que recibimos información vía mail de
como si nos estuvieran ofreciendo, no sé, una oferta de algún electrodoméstico Sí. o de algún calzado o indumentaria, pero hubo un tiempo en que todos los días se recibía un mail de alargamiento peniano y demás, que me parece que es un tema tan delicado. Sí. No sé cómo surge, por qué, que está bien que se hable, ¿no? Porque hablamos del principio, que no hay que tener prurito en tocar estos temas, que son naturales, que son del ser humano, pero digo, desde ese lado me parece falto de ética Sí. completamente. Sí, sí. De hecho, no hay que confundir lo que es la naturalidad de lo que estamos hablando y que no sea tabú con banalidad. Exactamente. ¿Sí? El agrandamiento peniano es un tratamiento o un procedimiento que se puede realizar, pero que no es magia, digamos, es ciencia. No es tomar una pastillita o poner una crema como he visto ahí que llegan esos spam y que con eso se genera un agrandamiento peniano que es irreal, que genera expectativas que no se pueden cumplir, ¿sí? El agrandamiento peniano es una cirugía muy, muy frecuente que hacemos y cada vez nos llegan más. Es una cirugía que es más estética que funcional. Eso te iba a preguntar, ¿es más estético? Es más estético que funcional realmente, porque no tocamos la parte eréctil, a diferencia de la otra cirugía. En esta cirugía lo que hacemos es lipoaspiramos el pubis, ¿sí? Utilizamos esa grasa para engrosar el pene y el ligamento suspensorio del pene, que es el que lo sostiene y lo tiene retraído hacia adentro, eso lo seccionamos, entonces con eso conseguimos mayor proyección. Básicamente lo que conseguimos es un poquito más de alargamiento y un engrosamiento del pene. Realmente es una cirugía que tardamos 1 hora en hacer y el paciente continúa con su vida a los 2 o 3 días.